¿Qué es un negocio anticíclico? ¿Existe un email más importante en tu bandeja de entrada que las alertas de InfoJobs? ¿Y cómo dar el salto de B2B a B2C gracias al email marketing? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de el poder anticíclico del email marketing con Elena de Salamanca. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. A ver, ¿cómo te cuento yo esto? Porque esto del negocio anticíclico es verdad que suena el poder anticíclico. Digo, ¿esto será uno de la nueva película de Marvel? ¿Será un nuevo Vengador? No, no, no te preocupes, no te emociones, que esto va a ser algo mucho más serio, porque aquí vamos a hablar de las habichuelas, de cómo ganarse los panes, de cómo conseguir trabajo y sobre todo vamos a empezar hablando de, pues de eso que venden los periódicos y que lo venden también, eso que dicen de bad news, good news. Es decir, cuando hay malas noticias, hay dinerito fresco para los periódicos. Es decir, son negocios que viven bien cuando a los demás les va mal. Y bueno, ahora más que periódicos lo que venden son clics, porque bueno, ya sabes cómo funciona esto ahora de la prensa digital, que es todo es como muy unos titulares muy exagerados, ¿no? Para que hagas clic bueno, luego te encuentras cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, esto a ti como te interese, cómo te interesa como emprendedor o incluso hoy, de verdad, como empleado. Ojo, y no descarto que con el poder de persuasión de la invitada de hoy dejes de emprender para ponerte a echar currículums. Así que escucha atentamente, porque como emprendedores es normal que prestemos más atención a las noticias que dicen que las cosas van mal, sobre todo en lo económico, y que prestemos más atención ahí que cuando van bien, ¿no? Cuando van bien es como, bueno, mira, pues, no va bien el negocio, pues es mérito nuestro. Cuando las cosas van mal es que la economía está fatal. De hecho, la mayoría de emprendedores lo que hacen en el caso de cuando dicen que la economía está mal, que yo no he visto nunca un periódico que diga que la economía está bien, pero bueno, a veces parece ser que sí. Bueno, pues parece que estas noticias sirven como una buena excusa para el escaso éxito de sus estrategias de marketing. Porque, como te decía, es muy socorrido eso de es que todo está fatal. Además, que es una frase, pues como es como todo, pues que te permite salir de cualquier conversación un poco delicada, ¿no? Bueno, lo cierto es que más allá del chascarrillo, la realidad es que los ciclos económicos existen y que unas veces el viento de la economía sopla a favor y otras veces pues sopla un poquito más de lado o en contra, ¿no? Y todo ello, lo peor es que muchas veces son cosas, sobre todo en la economía, en la macroeconomía, normalmente son cosas que nosotros no podemos hacer nada por evitarlas. Es decir, el viento sopla y bueno, pues nosotros estamos ahí aguantando el viento o aprovechando si viene a favor, ¿no? Eh, pero claro, que no podamos hacer nada porque el viento no sople, no quiere decir que, que tengamos que quedarnos de brazos cruzados esperando a que amaine el temporal, sino que, bueno, pues tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir en el entorno emprendedor o en el entorno incluso laboral. Y de eso es de lo que la invitada de este episodio del podcast sabe mucho. Es algo que ha llamado estrategia anticíclica. A mí cuando me lo dijo me llamó mucho la atención y dije, tú tienes que venir aquí al podcast a contar esto. Y además ha hecho
Claro, especialmente me interesaba también porque ha hecho de su base de operaciones es el email marketing. Bueno, la invitada tiene nombre, se llama Elena de Salamanca y lleva toda la vida dedicada al mundo de la selección, no de la selección nacional de fútbol, no te vayas a equivocar, no, no, de la selección seria, la selección de personal. Y claro, esto es un sector al que los ciclos económicos le afectan especialmente, porque cuando hay crisis, pues hay paro, y si hay paro es que no se contrata, y si no se contrata, pues no hay reclutamiento de personal que hacer, ¿no? Así que, ojo, que de ciclos económicos, especialmente en contra, Elena sabe un montón. Pero claro, todo esto, con su experiencia, tras pasar varios años en una multinacional americana, llevando todo el área soft de recursos humanos, que incluye pues la selección, recuerda, no la de fútbol, la de personal, formación, desarrollo y comunicación interna, y dar el paso hace 14 años a la consultoría, donde ha gestionado equipos de recruiters de hasta 30 personas, pues en 2023 lanza Me Sobra Talento y con un objetivo muy, muy claro, que es el de ayudar a quienes buscan trabajo o un cambio a entender qué quiere realmente el que contrata para que no pierdas oportunidades. Es decir, que Elena utiliza toda su experiencia para que su negocio siga a flote con independencia de si hay crisis o no. Como dijo aquel, no sé quién fue el que lo dijo, pero que se puso de moda la frase, que es que cuando todo el mundo está llorando, pues alguien tiene que vender pañuelos. Pues la de los pañuelos hoy es Elena. Y Elena, además, te voy a decir una cosa más. Es que Elena escribe en este momento algunos de los mejores emails que recibo en mi bandeja de entrada. De verdad, cuando yo te he dicho antes que puede haber gente que se esté pensando en dejar de emprender para echar currículums, mira, lo que yo no me planteé hace 8 años cuando empecé a aprender, hay días que leo los correos de Elena y digo, estoy por echar currículos para enterarme de esto que me está contando aquí, porque de verdad me parecen apasionantes y una auténtica lección de copywriting para email marketing. Y sabes lo bueno, que ha venido hoy aquí a este episodio del podcast a contar qué es lo que hace para tenerme como fan y cómo puedes utilizarlo en tu propio negocio. Elena, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy deseandito. Voy a ver si te saco algo de eso, que me dejas ahí en intríngulis en los emails. Voy a ver si te saco algo de eso. ¿Eh? No, no te creas que te vas a escapar. Juan Paco, muchísimas gracias. Me ha encantado tu presentación. Efectivamente, no llevo la selección de fútbol, Todavía, todavía. pero sí, todavía, pero sí que me muevo bien y mucho en este mundillo de la selección, efectivamente. Es que hay que decir que esto de recruiter, que decía la presentación, aunque sea una profesión que acaba en ER, no es una nueva profesión que nos estaban ocultando. Esto ya ha existido toda la vida, ¿no? Pero toda. Es verdad que ha evolucionado mucho, ¿eh? Y ha cambiado mucho, pero esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre y además es una profesión en la que está, yo diría que casi todo inventado. Fíjate. Bueno, yo soy de los que piensan que en todo está casi todo inventado, que lo que hacemos ya es mezclar Sí, de un lado y del otro y que parezca nuevo, ¿no? Pero bueno, ahí está también efectivamente. esto que aportas tú ahora y de lo que vamos a hablar hoy, de realmente decir, oye, Ujú. sí, está todo inventado, pero esto de momento no veo yo que haya mucha más gente haciéndolo, así que vamos a hablar un poco de ello. Pero a mí hay una cosa, voy a empezar con una pregunta que me llama mucha atención porque yo a ti te he oído decir que con 4 millones de parados hay escasez de talento y a mí es que esto se me escapa, es decir, ¿cómo es posible? Es decir, que haya, o sea, tanto paro y que digamos, no, no, es que no hay talento. Pero bueno, como que no hay talento? O sea, si hay 4 millones de personas ahí, algo habrá, ¿no? Pues es terrorífico, pero lo peor es que es así. Es increíble. O sea, es verdad que tenemos millones de parados, millones. Es que cuando lo dices, a veces parece que no nos oímos a nosotros mismos. O sea, Ujú. millones de parados. Y hay escasez de talento. A nosotros nos pasa, de hecho, yo lo sufro porque hay determinadas ocasiones en las que hay clientes que te piden algunos perfiles y cuesta horrores encontrarlo. Lo Mm. que pasa es que, fíjate, yo te diría que hay escasez de talento porque lo que hay realmente es una enorme escasez de miras. O sea, somos En el bastante tejado del que lerdos como... debería poner el talento encima de la mesa, quieres decir, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que somos bastante lerditos como sociedad, ¿vale? Y perdóname la expresión, No, ¿no? no, adelante, adelante, me encanta, porque es que si no la gente no Pero es espabila. así. Claro, es que es así, ¿no? O sea, es una pena que teniendo un talento increíble, gente magníficamente formada, con una experiencia alucinante, no nos sirva porque tiene 50 años. Mm. Ese es uno de los problemas que tenemos y al que yo me enfrento todos los días, ¿eh? O sea, yo escucho Eso es una constantemente a pasada, sí. Mm. clientes. Claro, es increíble. Decir, Mm. no, uy, no, ¿cómo me vas a presentar a este candidato si tiene 46? Pero le pasa algo porque tenga 46, o sea, se le...
O Elena, sea que yo que, el año que viene, bueno, miento, este año a finales hago 46. Me estás diciendo que yo ya estoy para desecho de tienta. pero no sabes cómo. No, es Me broma. matas, Es me verdad que, matas. o sea, no, no, hombre, no quiero hipergeneralizar, ¿vale? Es verdad que luego hay clientes Yo aparento menos, ¿eh? que Si digo tienen. menos, puedo, me Eso creen. sí, es verdad que tú aparentas menos, es verdad que tienes alguna cana y eso Sí. lo Nada, mismo pero te eso no, nada que no penaliza. arregle el Just for Men o una gomina que me echaron Efectivamente, una vez y me quitó 10 años de golpe. pues, pues ya sabes, ya Porque sabes, nos pero despistamos, perdóname que te he interrumpido, que no te como tú y yo nos pongamos preocupes, a no decir te tonterías, preocupes. no acabamos. No, no, no te preocupes. Pero es así, es así. O sea, tenemos un problema con el Mm, talento senior evidente. Eh, Tenemos un problema de que hay muchos clientes que van a por los mismos candidatos y luego tenemos un problema, entre comillas, de oferta y demanda. O sea, hay determinadas tecnologías, determinadas cosas que son muy novedosas, muy punteras ujú. y en las que no hay suficiente profesional formado o con la experiencia suficiente que quieren los clientes a veces, ¿no? Y, y sí, es un mercado, pero como yo siempre digo, al final, para lo que yo enseño, no importa tanto el que nos peleemos por entender qué está pasando y por qué, como aceptar que estas son las cartas que tenemos, estas son las cartas que nos han tocado Mm, en la partida. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la mejor mano. O mm. sea, con esto que tenemos que hacer una grandísima partida. Pues venga, pues a por ello, ¿no? Y es un poco lo que yo trato de enseñarles, ¿no? Me sobra talento. Bueno, estos son los mimbres que tenemos, esto es lo que te vas a encontrar, pues ahora te voy a enseñar a cómo sacar el máximo Cómo sacarle beneficio el de máximo ello, a eso, ¿no? claro, y cómo hacer que no hagas determinadas cosas que te pueden penalizar, ¿no? Y que los candidatos repiten y repiten, pues porque nadie nos ha enseñado, es verdad, nadie Mm. nos ha enseñado a buscar trabajo. Me ha gustado, me has quitado muchos años de encima, no por lo que me has dicho, sino por una cosa que has comentado, que es lo de a veces no existen los perfiles que la gente busca. Y me ha recordado yo, pues tendría yo 16 añitos, de esto que, pues no, claro, tú imagínate, 16 años desocupado, yo con buenas notas en los veranos no tenía mucho que hacer, evidentemente. Mm. Entonces un día me dio por apuntarme a la INEM con 16 años, ya ves tú dónde iría yo. Y casualidad me llamaron para un curso de búsqueda de empleo. Y ahí me enseñaron cosas que me las he traído, 30 años después todavía me acuerdo de ellas. Y una era que no existía la oferta perfecta, es decir, que no nos cohibiéramos a la hora de optar, es decir, que nadie cumple todos los requisitos. Me ha recordado que no hay Total. expertos en algunas cosas, bueno, o sorpresa, lo mismo no hay expertos en inteligencia artificial todavía, aunque los busquen, ¿no? Pero, pero Claro, claro. la cuestión es, ¿qué parte hay también en ese no hay talento? Es no sale a la luz porque la gente le entra el síndrome del impostor, ve la oferta y dicen, ostras, no, es que yo el inglés, aquí pone que es de Cambridge lo que hay que tener y yo que soy de Oxford. Y entonces justo no cumplo eso, todo lo demás sí, pero lo demás, eso no, ya no me van a coger. ¿Hay algo de eso Sí. también en toda esta historia? Mira, eso pasa eso y pasa todo lo contrario, ¿eh? O sea, yo me encuentro con candidatos que dices, pero alma de cántaro, o sea, ¿para qué te apuntas? O sea, si es que no te pareces a lo que estoy Dirás. buscando. O sea, claro, o sea, ¿dónde vas? Pero si, o sea, no es que te falte algo, macho, es que no cumples nada. Entonces, eso es un grandísimo error y eso es un error que comete mucho la gente que está en búsqueda y que tiene ya un punto de desesperación tal, pues opta por tirar a todo, ¿no? Y eso al final es un error enorme que al final te acaba penalizando a ti, ¿no? Porque además como no te van a llamar, te vas a sentir mal y como te vas a sentir mal, te vas a hacer pequeñito y como te vas a hacer pequeñito, incluso aunque encajes en algo, no te van a coger. O sea, eso pasa. Pero también pasa lo que tú dices, o sea, claro que no, o sea, no. Mira, lo que yo siempre digo es, no existe el candidato perfecto. O sea, lo que a nosotros nos pide un cliente cualquiera, un manager, bueno, es su carta a los Reyes Magos, ¿no? O sea, él pone ahí todo lo que le encantaría. Cuando no un Muchas mini veces yo, ¿no? eso te iba a decir, es un miniclon, yo los llamo un miniclon. Entonces, tú quieres un miniclon o quieres alguien que sepa muchísimo de esto, muchísimo de lo otro y un poquito de lo en medio. Y dices, o sea, es que eso no pasa en el mercado, o sea, el que sabe mucho de esto no está en esto otro, ¿no? Entonces, pasa muchas veces que te piden cosas que luego los candidatos que ese cliente acaba viendo, pues no se terminan de parecer mucho a lo que él tenía en la cabeza al principio, pero esa es parte de nuestra labor también, ¿no? El enseñarles qué hay en el mercado y a qué puedes optar. O sea, mira, macho, o sea, tú quieres esto y estás dispuesto a pagar tanto y yo te demuestro que Que eso lo no mejor que tienes existe. es esto, ¿no? Claro, y entonces también eso yo se lo digo muchas veces a los candidatos. O sea, no esperes un encaje al 100% de la oferta, claro que no, pero si encajas a un 70, si tú cumples
con el grueso de lo que piden, pero luego hay un Ujú. par de cosas que a lo mejor no tienes, pero se pueden aprender, prueba, claro que sí, pero ¿cómo no? Claro que sí, sí, probablemente vas a tener muchas oportunidades de ir Así es, adelante, así es. por supuesto, o sea, muy, muy poquísimas veces nosotros somos capaces, nosotros y nadie, de Ujú. encontrar algo que cumpla al 100% con esa idea inicial que había. Pues no, porque no existe, porque eso es una utopía. Y Ujú. entonces, bueno, tratamos de acercarnos al máximo y tratamos muchas veces de ver con el cliente también dónde podemos flexibilizar. Es Ujú. verdad que hay aspectos en los que no. O sea, si necesitas que ese candidato, yo qué sé, me lo voy a inventar, pero sea ingeniero industrial porque es crítico que tenga no sé qué capacitación, pues a lo mejor yo ahí no puedo flexibilizar. Pero igual sí puedo flexibilizar en el conocimiento de una herramienta concreta, porque Ujú. conoce otra que se parece, bueno, pues ya aprenderá. O puedo flexibilizar en el nivel de inglés, pero lo va a usar. O sea, Ujú. pero realmente lo va a usar. O con que sea capaz de manejarse mandando mails. Entonces, bueno, pues ahí es donde. Entonces, claro que sí, como candidato tú también tienes que tener un poco esa picardía también a veces de analizar las ofertas con un poquito de distancia, tanto Ujú. en un sentido como en el otro, ¿eh? O sea, es verdad que a Sí, veces en los dos bandos, ¿no? Esto me justo, estaba llevando a una reflexión ya desde tu óptica emprendedora, ¿no? Que es también aplicárnoslo nosotros como emprendedores, ¿no? En cierta manera, me explico, es decir, somos conscientes de lo que nos falta incluso en nuestros productos, en nuestros servicios. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque no están perfectas, ¿no? Es decir, ¿a ti esto también te ocurre o ves que claro, ocurra en el claro que entorno ocurre, emprendedor? claro que ocurre y además yo trato de repetirme mucho el mejor hecho que perfecto, el mejor hecho que perfecto. O Sí, sea, yo lo yo digo creo que mucho también. en el mundo del emprendimiento, yo creo que hay un componente que para mí es clave, que es probar. O sea, hay muchas cosas que tienes que testar. Hay Ujú. cosas que tú, o yo por lo menos, cuando monté Me Sobra Talento, yo tenía cosas en mi cabeza que luego no se han cumplido. O sea, yo a lo mejor iba convencida de, no, no, es que esto va a ser súper útil y al que le va a encajar fenomenal y al que tal, es a este target de candidato. Pues la Ujú. realidad me ha demostrado que no es así, que a lo mejor es este otro al que yo inicialmente prestaba menos atención porque me parecía que lo iba a necesitar menos y en cambio es el que está mucho más deseoso de comprar mis productos, ¿no? Claro, Entonces yo creo que hay que ir probando, hay que ir tanteando y luego hay que escuchar mucho al mercado. O sea, lo que no te puedes es enrocar en lo que a ti te parece. qué bueno. Ujú. Yo siempre les digo a mis candidatos, yo te prometo que nada de lo que te cuento es lo que a mí me parece bien o mal. O sea, yo no juzgo. Yo voy a tratar de darte lo que a ti te sirve, lo que a ti te viene bien. Entonces, yo para eso necesito estar como con las antenas muy puestas y entender muy bien qué necesitan y qué reclaman, aunque a lo mejor lo que me están pidiendo no es lo que a mí me gustaría dar. Ujú. Sí, Bueno, bueno, pero bueno, tienes pero es que, claro, obviamente, el mercado es manda lo que el también, claro. mercado demanda, claro, Mm. claro. Entonces yo creo que hay que eliminar un poquito de ego, ¿no? De ese ego del emprendedor que parece que, bueno, que lo tuyo todo lo sabes, ¿no? Pues no, no sabes nada. O sea, quiero decir, tú puedes ser muy experto y muy bueno en una determinada materia, pero eso no te hace especialmente bueno entendiendo el mercado o sabiendo darle lo que el mercado Así es. demanda. Ujú. Ujú. Y entonces Sí, yo bueno, creo que que todo eso es esto tampoco nos tremendo. lleve al síndrome del impostor y nos paralice, pero que seamos conscientes de que del margen de ¿No? mejora y que la mejora viene de la práctica y del probar. Y además, incluso que cuanto Absolutamente. antes pruebes, pues si es para acertar, fenomenal, pero incluso para fallar y descartar. Es decir, vale, ya está, venga, esto descartado y me lo quito de la cabeza, ¿no? Ya no me fustigo Justo. más con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tener miedo a probar. O Me sea, yo es que recuerdas a mi creo que primera no. página web, que me la hice yo. Es Claro, una pues larga historia fíjate, que acabó claro, en que efectivamente ya no he vuelto a hacer ninguna más. pues fenomenal. Yo también he hecho cosas de esas, ¿eh? O sea, yo también, porque yo soy muy de probar Mm. y se me ocurre una cosa y entonces siento la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque en ese momento me creo que eso es maravilloso. Y entonces, Mm. bueno, pues pruebo y a veces acierto y a veces me equivoco, pero como tú decías antes, es casi mejor cuando te equivocas, porque te das cuenta de que por ahí no. Y entonces vas Mm. eliminando, vas limpiando y el propio mercado y tu propio potencial cliente te va marcando el camino, ¿no? Entonces, pues qué Qué bueno. mejor que eso, ¿no? Tengo una duda, pero esta no te la he comentado cuando hemos hablado off the record.
pero igual me la puedes responder. Si es A un ver, secreto de como lo de los magos que no reveláis los trucos, me lo puedes decir también, ¿eh? Mira, yo conocí a una persona que decía que se dedicaba al tema de recursos humanos, ¿vale? Digo, se decía, pues no, yo no pude comprobarlo, tenía pinta de que sabía de lo que hablaba. Y me dijo que él lo que hacía era que para seleccionar al personal, él dejaba un papel así hecho una bola en el suelo, bueno, a una distancia más o menos razonable de una papelera que había, ¿no? Y que cuando entraban los candidatos, pues si entraba el candidato, recogía el papel y lo echaba en la papelera, ya tenía un 5. A partir de ahí ya solo le podía ir bien. Y que si no, ya iba revirado, entonces ya no le encajaba. ¿Estas historias son ciertas? ¿Hay realmente truquitos de estos o funcionáis vamos de a otra ver, sí. manera? No, funcionamos de otra manera completamente distinta porque eso me parece relativamente poco profesional, ¿no? Porque el A candidato mí también me lo puede estar pareció y me haciendo, generaba dudas, me generaba dudas. claro, o sea, Y me ha hecho asegúrame. ir a muchas entrevistas mirando al suelo, ¿eh? No te creas la tontería esta, ¿eh? Mira, yo he oído otras de esas, ¿eh? Yo he oído otras que no, yo me lo llevo a tomar un café y entonces, según cómo trata al camarero, no sé qué, o según cómo. A Creía ver, que o ibas a sea, el decir, si me candidato, invita. por ejemplo, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando un candidato va a una entrevista, primero está en un estado de nervios y de Sí. tensión que a veces le penaliza en otras muchas cosas. Entonces el candidato ahí, tú no puedes juzgarle por esas cosas. O sea, igual el candidato ha entrado y desde luego no iba mirando al suelo porque bastante tiene con acordarse de respirar bien Y de no entonces me tropezar, sí. parece, claro, entonces me parece poquísimo profesional, ¿no? Al final es verdad que todo el proceso de selección, cuando está bien hecho, que no siempre pasa, tiene toda una estrategia detrás y tiene toda una serie de etapas y de cosas que tú vas, bueno, trabajando, viendo, depurando, para asegurar que conoces muy bien al profesional y muy bien a la persona que hay detrás. Entonces, limitarlo a cosas de esas o tal, pues hombre, a mí me parece que es gracioso, o sea, me parece tal, pero bueno, si este señor se entretenía con eso, me parece fenomenal, pero ahora, igual te quedas con el candidato que recogió el papel, pero que luego es un Sí, y luego cenutrio, resulta que no hacía otra cosa, efectivamente, que de barrendero claro, iba pues genial, eso, pero no tal. Sí, de efectivamente, pero ingeniero de como telecomunicaciones, contable, ¿no? pues claro, Sí. claro, pero no, es algo más serio. Y la otra pregunta trampa que yo tenía aquí preparada es, ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿Por qué preguntáis esas cosas? ¿Tiene sentido o Yo no? te No tiene prometo, sentido. yo te prometo que nosotros no preguntamos nada de eso, te lo Pero sabes que prometo. se hace, ¿no? Y Sí, cosas sí, así. sí. Lo que Esa pasa sí que es que nos inventa muchas porque esa me veces, la hicieron a mí y es que no me gusta nada esa pregunta. Digo, ¿qué me llevaría? Digo, no, desde luego que a ti no, por preguntar eso. efectivamente, por preguntarme eso. A ver, yo no, o sea, no soy muy partidaria de ese tipo de preguntas. Normalmente cuando se hacen lo que estás buscando, o sea, te importa un pito lo que el candidato se llevaría a una isla desierta, ¿no? Ya O me cuando le imagino, preguntas, pero no ¿cuántos hay una respuesta elefantes? correcta, ¿no? Claro, claro. Al final lo que estás tratando de ver es cómo reacciona a ese tipo de preguntas. Y a partir de cómo reacciona, pues cómo argumenta. Y cómo, pues como cuando les preguntas, ¿cuántos árboles hay en Madrid? ¿Qué coño sé cuántos árboles hay en Madrid? O sea, es que ni lo sé ni me importa. Tú imagínate que uno te lo Yo dice, ¿no? Claro, pero entonces al final ellos lo que te dicen es, no, yo lo que estoy tratando de ver es cómo argumenta, cómo analiza los datos, dónde busca la información. Pues bueno, pues vale, pues si te sirven ese tipo de cosas, pues bien, pero entiendo que eso debe ser anecdótico Mm. en todo el conjunto de la entrevista. O sea, no creo que nunca la respuesta de alguien de qué se llevaría una isla desierta pueda determinar Sí, y sin si es embargo es de lo sí que o todos no. nos acordamos después de la entrevista. Claro, pero porque sales flipado, o sea, te Sí, sí, sales claro, es como flipado. diciendo, ostras, esta no me la sabía. Claro, pues yo que sé que me llevaría a una isla desierta, pues que ni lo sé ni me importa, además, No, ¿sabes? yo lo tengo claro. Es que no me gustaría ir a una isla desierta. Yo más soy de montaña. Eso para empezar, para empezar. Soy muy blanquito. Me llevaría la sombrilla, seguramente lo primero. No vaya a ser que me quede ahí un poco tal. Bueno, ahora ya en serio, pero yo ya me he quitado aquí una espina, he aprovechado, es Me el parece bien. lujo de ser el anfitrión. Pero vamos a hablar de esto de lo anticíclico, ¿no? Y Ujú. ¿qué es un negocio anticíclico? Porque yo esto te lo escuché a ti y joder, de verdad, me llamó mucho la atención, me pareció súper inteligente. Bueno, pues explícanoslo, ¿qué entiendes Pues, por un negocio anticíclico y cómo lo aplicas a tu negocio, ¿eh? O sea, es decir, claro, realmente, ¿cómo lo estás viviendo tú, ¿no? pues mira, yo empezaría diciéndote que la selección es Mm, un enorme termómetro de la situación económica. O sea, la ujú, selección es lo primero que se para en cualquier organización.
cuando las cosas vienen regular, pero es también lo primero que se reactiva cuando la economía empieza a moverse. Entonces, bueno, pues al final es verdad que tú ahí vives muy, o sea, cuando, como yo, tienes una consultora de selección, al final vives muy al albur de la situación económica del país, ¿no? O del mundo. Eh, Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo lo que me encuentro es que cuando las cosas van más o menos bien, el candidato, bueno, pues tiene oportunidades, tiene opciones, tiene un cierto movimiento en el mercado. Cuando la situación se pone regular, el candidato se queda absolutamente pues, perdido y sin... Bloqueado, sí. Entonces, analizando un poco el mundillo en el que yo me muevo, lo que me doy cuenta es que en el momento en el que la economía va bien, los procesos de selección suben. En el momento en el que la economía va regular, la atención a los candidatos y toda la parte de mi sobretalento sube. Entonces, ¿qué tengo? Al final, pues cubro las dos patas de un negocio que es tremendamente, o sea, que está muy, muy pegado a la situación económica. Entonces, ¿qué me permite el tener estas dos patas? Bueno, pues el que cuando una sube, la otra baja, cuando una baja, la otra sube. Entonces, me parecía absolutamente anticíclico y que me iba a permitir, además, por un lado, ayudar al que lo está sufriendo y, por otro lado, asegurar que mi propio negocio no sufre tanto los vaivenes económicos, ¿no? Además, en un país como España, que es absolutamente maníaco-depresivo. O sea, somos un país muy Sí. maníaco-depresivo. Entonces, de pronto decidimos que las cosas van mal, nos lo repetimos 300 veces y las cosas van mal. Y a lo mejor haces un análisis a nivel macro y dices, pero si tampoco hay tanta Sí, a diferencia mí, con el yo año eso además pasado. lo vivo últimamente también, ¿no? Que parece que todo está Claro, fatal tal, y todo yo está fatal personalmente y no lo estoy no notando, entiendes, al revés. claro, pero no entiendes muy bien por qué, ¿no? Pero de pronto el índice de confianza repunta y entonces ahora todo va fenomenal. Y entonces nos volvemos locos. Hay una explosión de tal que muchas veces es una burbuja, ¿eh? O sea, que yo también lo he vivido y a Sí, veces dices, o sea, sí, ya lo lo hemos veo con vivido, mis sí. clientes, claro, y yo lo vivo mucho en la carne de mi cliente, ¿no? Y les ves y dices, macho, te estás pasando, te estás pasando, te estás pasando, estás inflando la burbuja. ¿Y qué pasa? Que esas burbujas que el cliente infla empieza a incorporar gente, en cuanto la economía se ralentiza, esa gente empieza a salir. Sí, sí. Y entonces al final yo necesitaba estar en la puerta de entrada y en la de salida. Entonces estoy cubriendo las dos y eso es lo que me permite tener un negocio pues, anticíclico. Entiendo que esto además, claro, supone que tú tienes clientes B2B en este momento y B2C. ¿Qué diferencias encuentras? Bueno, más allá, digo, de las específicas del candidato y demás, pero como negocio, ¿qué diferencias encuentras? Pues mira, yo te diría que el negocio para mí, esto es algo muy personal, el negocio B2C para mí es mucho más agradecido. Ujú, O sea, yo el B2B, que es el que he tratado siempre, ¿eh? Yo siempre he trabajado ujú. B2B eh, y al final tu cliente es una corporación, tu cliente Sí, es es una más empresa. lento, tiene Es unos verdad que hay una persona, mecanismos. ¿no? Pero al final tú dependes de todo el ritmo que llevan estas grandes corporaciones, que suele ser muy coñazo, ¿no? Ujú, Entonces es más lento, es más agresivo, es muy exigente, o sea, no es un negocio agradable, ¿vale? ujú. Para mí el B2C es mucho más agradecido, es mucho más agradable, o sea, al final en el B2C estás tratando con personas. Y entonces a mí el Ah, trato con personas me parece, o sea, yo tenía muchísimas ganas de dar este cambio y de ir a un B2C, ¿no? Aparte de que te permite hacer acciones mucho más masivas, ¿no? ujú. Que también es un poco lo que a mí me apetecía hacer, ¿no? Pero realmente es muy diferente, o sea, es muy diferente, me gusta mucho más el B2C. A mí me decían, no se te ocurra meterte en B2C, qué horror, porque pues yo de momento, será porque soy muy Estás simpática o será disfrutando, ¿no? porque yo lo estoy disfrutando un montón, o sea, me parece muchísimo más agradecido y mucho más llevadero. O sea, quiero decir, siguen siendo clientes, Ujú, evidentemente, y clientes que tienen todo el derecho a exigir y a... pero no tiene nada que ver. Y ujú. además es un cliente para mí mucho más accesible. Sí, El es más directo cliente y cercano, ¿no? B2B, También, claro. claro, el cliente B2B al final es un cliente que está muy saturado, porque Ujú, al final hay muchos players en el mercado ofreciéndole lo mismo, ¿no? ujú.
Entonces, bueno, pues te conviertes en uno más, tienes que luchar mucho más para diferenciarte, tienes que... Y para mí el cliente B2C, también quizá porque lo que yo ofrezco es algo un poco diferencial, no existe en el mercado como tal, Ujú. pues sí me permite posicionarme de otra manera y hacérmelo más fácil, si se puede decir fácil, ¿no? A la Qué gestión de un bueno. negocio. Sí, pues además entiendo que por lo que dices, el B2B, aunque hay una persona detrás, pero está muy condicionada por el cargo, ¿no? Es decir, sí, el cargo Totalmente. tiene nombres y apellidos, pero el cargo condiciona a la persona. Y en el B2C no, ¿no? El B2C es algo que más... el cargo es la persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, Claro. Y eres el además dueño de tu vida, ¿no? el B2C es mucho más ágil, es mucho más rápido, es mucho más de tú a tú. O sea, Mm, tú ahí sí que puedes establecer una relación como mucho más personal, mm, ¿no? Con tu cliente, ¿no? Y él con su proveedor. Entonces, mientras que en el B2B, pues estás limitado, efectivamente, por las normas, por los ritmos, por todo lo que mm. marca esa empresa o esa corporación, y donde la persona que tú tienes enfrente no es más que la fachada que te han puesto, Ah. pero no puede tomar decisiones eh, por lo que ha Totalmente hecho. libre no es, sí, está condicionado. Mm. No, está En el mejor de absolutamente los casos, condicionado. condicionado, cuando no realmente tiene que pasar a consultas, claro. Eso es, eso pasa muchísimo. Y luego además en el mundo B2B también vemos mucho eh, cómo, por lo menos en recursos humanos nos pasa mucho, cómo van llegando nuevas generaciones, Ujú. eh, sorprendentemente no demasiado bien formadas muchas veces, o sea, ahora la gente parece que nace ya con la chapita de capitán, ¿no? Entonces dices, Sí, ¿sabes lo que sí, pasa? Que no has no han pasado pasado por por toda galeras, esa... ¿no? Ujú. Efectivamente, y cuando no has pasado por ahí, pues Se van muy nota, sí. cojo, ¿no? Se nota muchísimo, Mm. se nota mucho, o sea, no saben de lo que Esto hablan. lo decía mi padre en una profesión que no, nada tiene que ver con lo que tú haces. Pero decía, no, no es lo mismo los que han llegado directos a jefe que los que han ido promocionando, ¿no? Es como otra mentalidad. Exacto. Incluso ya desde el punto de vista corporativo de entender la empresa. O sea, ya no es Claro, entender cuál es tu claro. función, sino entender dónde estás, en cierta Sí, sí, manera. sí. Yo muchas veces digo, si es que a veces parece que les faltan como ciertas conexiones neuronales, o sea, es que no han vivido, claro, no han vivido Sí, determinadas eso. cosas y entonces no tienen conocimiento organizacional, no tienen madurez vital y profesional suficiente como para tomar decisiones. Entonces, claro, Mm. eso enlentece mucho, eso penaliza muchas veces la toma de decisiones y es, a mí me parece bastante aburridito. Mm. Sí, Mientras te que el mundo entiendo. B2C es mucho más pim pam. O sea, yo te Mm. cuento, te gusta, pues vamos. Y Mm. entonces es una decisión mucho más ágil y mucho más rápida, ¿no? Y además sí que tienes la Y sensación de estar ayudando de una manera mucho más más, profunda, ¿no? sí, realmente ves el destino de tu ayuda, ¿no? Es decir, lo ves Claro, directamente, claro, ¿no? No eso estás tan es. distanciada, ¿no? Y claro, entiendo lo que dices, y volviendo un poco a esto de las nuevas generaciones, ¿no? Claro, la nueva generación me parecía que, bueno, aparte de esto que has comentado, de que a pesar de que más oportunidades en la vida, pero parece ser que de peor calidad, no lo sé, posiblemente, a lo mejor mal orientado, pero estoy pensando, ojo, pues parecería como que las nuevas generaciones están dispuestas incluso también a recibir según qué tipo de comunicación, ¿no? Pero yo intuyo de lo que tú me dices que lo que estás haciendo para B2C a día de hoy no lo harías para B2B. Hablo de email marketing, ¿eh? En este caso No. concreto, ¿eh? Es que no se, iba a decir no se acepta, es que no lo No se quieren. entendería quizás, ¿no? No se entiende, no se Mm, entiende. O sea, en B2B hay un problema que yo percibo mucho y es que es verdad que es un mercado muy saturado, ¿eh? Y entonces mm, al final estás un poco hasta el moño de que te estén abordando, atacando, sí. tratando de venderte, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Porque somos muchísimos players en el mercado, yo creo que casi más de Y los que atacando a los deberíamos. mismos, sí, porque los B2B son Claro, los que son, ¿no? O sea, los Bs claro. son los que son, Entonces, sí. efectivamente. Entonces, al final, no. Yo lo he intentado, ¿eh? Lo intenté en un momento Mm, pensando además que decía, yo pensaba, bueno, si lo haces de una manera diferente, si realmente les cuentas, tal, pero ¿sabes lo que pasa? Que no sienten que lo necesiten y no te mm. dan la oportunidad. Entonces, es muy complicado, o sea, es mucho más complicado y además no están dispuestos, o sea, no quieren, Te entiendo mientras que el perfectamente, sí, mercado he tenido esa B2C es un sensación mercado con mucho algunos más negocios. abierto. Sí, esa Sí, sensación de, sí, está bien lo que me cuentas, es correcto, pero a mi plin. Sí, a mi sí. play. Mm, Y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. Y entonces, bueno, mm. pues como, y no, pero porque no sienten la necesidad, no porque no la tengan, ¿eh?
Mm. que yo creo que sí que la tienen. Lo que pasa es que muchas veces no son conscientes y además no quieren serlo. Sí, a veces quizás ese esfuerzo de hacerle conscientes no te merezca la pena, porque incluso a lo mejor No, hasta le estás abriendo la puerta a tu competidor, claro. Mm, no, y además cuando haces eso se sienten vulnerables y mm. entonces tienes que Sí, ya tener no mucho gusta, cuidado con sí, eso. sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, ahí no se puede evangelizar igual que Qué buen evangelizas detalle en el ese. B2C. Mm, mm, No puedes. Te perciben como una amenaza mm, y te cierran la puerta en las narices. Entonces, no, no se mm. puede, no funciona. A mí no me ha funcionado, ¿eh? Yo lo he Qué, intentado y no me ha funcionado. qué buen detalle ese, de verdad, porque además nunca se habla de eso y es verdad que eso está ahí. Yo he estado en algún puesto alto y te estoy oyendo hablar y tienes razón. O sea, es como dependiendo. Y mira que yo me considero una persona abierta y receptiva, y a veces así era. Pero sí, hay mucha desconfianza. En el momento que vienen a evangelizar es como, espera, ¿por dónde me quieres llevar? Y sobre todo, ¿quién Exacto. manda aquí? Es un poco una cuestión de necesitas, es como que necesitas tener el control, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Ujú. sí. Y Qué bueno además, ¿qué me esto. vas a vender? O sea, siempre es el qué me vas a vender y a ver qué sabes tú más que yo. Sí. Entonces eso te produce mucho. Entonces no funciona. No funciona porque estás luchando contra inseguridades y Mm, contra una serie de cosas que no tienen buen final. O sea, mm, no vas a conseguir un objetivo ahí. mm. Sí, estuvo por aquí un invitado hace tiempo y comentaba algo similar, ¿no? Era una agencia y comentaba algo así como yo me tengo que hacer amigo de los directores de marketing, porque además dejarles claro, no, no, si no te preocupes, yo si salen las cosas bien, le diré que el mérito es tuyo. O sea, si yo lo que quiero es que es decir, si tú eres el que me contratas, no te preocupes que yo no voy a morder la mano que me da de comer, ¿no? Es decir, no voy a ir no voy a ir al nivel superior a dármelas de que yo ya lo sé, porque tengo claro quién es el que decide quién sigue con la agencia y quién no. Y no te preocupes que yo estoy aquí para que tú te lleves todos los galones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjate. Eso es un juego de Yo verdad que les en el B2C digo, no va. Mm, no se produce. Yo eso se lo mm, decía mucho a los que algún cliente se lo he dicho, oye, que tu éxito es mi éxito, ¿eh? O sea, quiero decir que es que tú y yo estamos en el mismo barco. O sea, mm, si las cosas salen bien, el que se va a poner la medalla eres tú. O sea, yo no mm. quiero tus medallas, pero es complicado. Entras en una guerra ahí, es muy Sí, compleja. es Entonces, fastidiado, sí. El mundo corporativo sí, tiene su aquel. Sí, hay que vivirlo para entenderlo, así, eso es verdad. Que por totalmente, cierto, excelente totalmente. lección esta de conocer a tu cliente. Es decir, porque aquí podría venir cualquiera, no, me tienes que aportar más valor y no sé qué. Sí, sí, tú Sí, vete a aportar, sí, que ya sí. verás tú. Lo que te vas a llevar es un portazo, no un aportar. Es lo que te vas a llevar Efectivamente, en las narices, efectivamente. ¿no? Cuando Yo no, te creo van que a es poner crítico directamente con la eso. secretaria, que esas son más duras todavía que sus jefes. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es absolutamente crítico. O sea, es muy Mm, difícil a veces conocer un determinado mercado si no has pasado por él. Entonces, mm, yo veo a muchos, yo me sorprendo muchísimo cuando me encuentro en redes, eh, tanto en LinkedIn como a lo mejor en Instagram o en TikTok o donde sea, a gente dando consejos sobre cómo buscar trabajo, sobre cómo hacer el currículum, sobre tal, diciendo unas gilipolleces increíbles. Entonces yo a veces me voy a buscarles, a ver, digo, a ver este que dice esto, y ves que su experiencia a lo mejor es que ha sido 2 años dependiente de Zara, que me parece fenomenal, ¿eh? mm, Y uno, no sé qué dices, pero, o sea, pero ¿qué estás contando, tío? Pero si no lo sabes. mm. O sea, no engañes a la gente. Oye, porque al final estamos jugando con algo muy Sí, gordo, muy ¿sabes? serio, ¿no? Y además, Y muy estamos hablando, sensible, bueno, bueno, no serán solo desempleados lo que tú tengas, y pues sí será lo más dramático, porque también tendrá gente que quiere prosperar en otro sentido. Y yo efectivamente. siempre digo una frase que es que el drama del desempleo no es el económico. Lo económico es un impacto, evidentemente, en tu vida, pero es el identitario. Es decir, es que el trabajo es muy importante en nuestras vidas, nos da una identidad, nos posiciona dentro de la sociedad, ¿no? Sí, Y yo no conozco a nadie que le digan, oye, ¿y tú qué haces? No, soy desempleado. No, yo no soy profesional de ser desempleado, macho. Yo pues, soy arquitecto, soy filólogo o soy lo que sea, ¿no? Tendré más o menos posibilidades de éxito de incorporarme al mercado, pero no voy a decir que soy profesional de estar en el desempleo, ¿no? Independientemente efectivamente. de que esté en ese punto, ¿no? Y luego la otra reflexión que me lleva a esto es, claro, dices, todo ese contenido que hay por ahí, de vete a saber qué, ¿no? Me recuerda un poco a la IA en el momento en el que se encuentra ahora, la inteligencia artificial, ¿no? Que es como, no, mira, te lo hace todo más rápido y tal. Espérate que ahora mismo lo que está cogiendo es todo ese contenido gratuito ahí que no vale para nada. Es decir, que a Claro, golpetazo de Google te lo vas a encontrar y que si tú no sabes por dónde andas no te va a ayudar, ¿no? Que eso también
bagaje de experiencia también hay que saberlo valorar en el sentido en el que realmente se aporte un verdadero valor. Estoy pensando Eso más en es. LinkedIn ahora que pide mucho, a mí me llegan las notificaciones de se valora tu petición o sea, tu opinión de experto en no sé qué tema, que no sé dónde se lo sacan, porque es que no me interesan ni lo más mínimo, no he aportado todavía, y digo, pues a mí este tema no me interesa nada, no os haré un flaco favor, ¿no? Y realmente saber dónde estamos yo creo que es importante a la hora de comunicar y a quién queremos comunicar y también diferenciarnos, ¿no? Y de distinguirnos aportando verdadero valor, ¿no? Justo, justo. Es que es así, ¿eh? O sea, además es que o sea, yo creo que al final este acceso tan inmediato y tan fácil a todo el mundo y además detrás de un perfil, pues hace que la Mm. gente sea una inconsciente, ¿no? Y la gente cuenta cosas como sentando cátedra que dices, pero vamos a ver, y además es que como no hay forma de validar si esa información es real Mm. o no, pues aquí cualquiera puede decir lo que quiera y fenomenal. O sea, yo puedo Sí, poner ha un habido post un ahora mismo en momento, sí. LinkedIn. Claro, yo ahora mismo, si me levanto y me apetece, puedo poner un post en LinkedIn hablando de la inteligencia artificial, de la que no tengo la más mínima idea, Mm. porque no es mi campo, pero me puedo permitir el lujo de ponerlo y habrá algún incauto por ahí que lo lea y que hasta se lo crea. Entonces, vamos a ver, por eso yo Sí, siempre se les han digo, o sea, eliminado de yo ciertos no, filtros. Mm. claro, yo siempre les digo a los candidatos, mira, yo no te estoy diciendo que tengas que venir conmigo o que tengas que seguirme a mí, no, 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 pero por favor, sí ten mucho cuidado con a quién sigues y asegúrate de que lo que te cuentan es verdad, Mm. porque si no, va a jugar en tu contra y te estás metiendo en un follón gordo, porque al final es verdad lo que tú decías antes, cuando tú estás desempleado, y peor aún si te acaban de echar, si a lo mejor llevabas 12 años en la misma empresa y te han dado una patada y de pronto te encuentras fuera y no sabes ni cómo se mueve el mercado, pues estás súper vulnerable, estás lleno de dudas, o sea, ya empiezas a dudar de si haces bien, de si haces mal. Entonces, ojo, ojo, que es un Mm. momento muy duro y donde perder una oportunidad tiene mucho impacto. O sea, Sí, esto no claro. es como me lo compro, no me lo compro, no pasa nada. No, no. Es que aquí el te compran o no te compran sí que tiene impacto, tiene Hay mucho muchas impacto en tu ilusiones vida detrás de una futura. entrevista, sí. Mm. Hombre, y muchas Mm. expectativas y a lo mejor una familia que tiene que comer. Mm. Entonces, al final esto es algo muy serio. O sea, no estamos vendiendo camisetas. O sea, que esto, Mm. aquí sí hay impacto, ¿no? En la decisión que tomes y en cómo lo hagas. Y eso fue también uno de los motivos, ¿no? Que me llevó a hacer esto, ¿no? Porque a mí me contactaban constantemente, claro, al tener una empresa de selección, pues me contactaban constantemente mucho candidato espontáneo, ¿no? De estos, pues que, Mm. hola, oye, mira, te puedo mandar mi currículum, hola, podemos tener una entrevista, hola, tal, ¿no? Entonces, yo soy muy de contestar a todo el mundo, ¿no? Primero porque me parece de Bueno, y te malísima enseña educación no muchísimo, sí. contestar, Mm. claro, y luego porque además entiendo que es gente que está en un momento delicado, ¿no? Pero claro, llegó un punto en el que yo me daba cuenta, a mí no me da la vida, o sea, no puedo, no, es que no tengo tiempo de hacer esto. Y luego además veía que hay montones de patrones comunes. Y yo decía, pero o sea, vamos a ver, ¿cómo puede estar el candidato en general Mm. tan perdido? Y entonces dije, tengo que encontrar una manera de poder llegar a mucha más gente y de llegar a todo el que lo necesite y quiera oírlo, ¿no? Mm. Y que el que se quiera formar y el que quiera aprender, pues que lo haga, y el que no, pues que me lea, y eso se lleva, ¿no? Algo por lo menos le calará, ¿no? Mm. Estoy pensando ahora, con esto que dices también, siempre decimos las herramientas del marquetero, ¿no? Eso es en la manga. Siempre decimos la urgencia, la escasez, tal. Y estoy pensando en tu caso, la autoridad. Es decir, el decir, oye, tú escucha a quien quieras. Yo hablo por esto. Es decir, hablo porque tengo esta autoridad, ¿no? Que es mi experiencia y es a lo que yo me he dedicado. Pero la pregunta que yo tengo detrás de todo esto es, vale, tú en B2B no te planteabas hacer lo que estabas haciendo ahora, lo que estás haciendo ahora para B2C. ¿En qué momento el email marketing y de esta manera te encaja? Es decir, dices, vale, lo voy a hacer, o sea, me he dado cuenta de que hay una necesidad en el mercado y lo voy a hacer de esta manera. ¿Por qué? Pues porque el email marketing me parecía que me daba la oportunidad de tener una conversación de tú a tú, de Ujú. una manera mucho más cercana, mucho más privada. Me permite decir cosas que a lo mejor en público no puedo decir o no debo decir. Me permite estar mucho más cerca, me permite que me contesten. Ujú. La gente normalmente cuando está en búsqueda y se siente muy vulnerable o no se siente tal, no le gusta exponerse públicamente, ¿no? O preguntar determinadas cosas Ujú. públicamente, ¿no? Pero yo quería que hubiera un canal que nos permitiera estar cerca.
que nos permitiera tener nuestra mini comunidad, ¿no? Nuestra pequeña tal, ¿no? Entonces, que cuando lo necesites y cuando quieras puedas estar aquí. Cuando no quieras, pues te vas. Entonces, a mí me parecía que las redes no permitían esto. O sea, las redes ya están llenas de incautos y ya están llenas de francotiradores diciendo tonterías. Y además ahí es muy difícil. Sí, no hay privacidad ninguna, claro. No, no la hay. Y además muchas veces no puedes discernir qué es correcto y qué es no, qué es verdad y qué no. Y tal. Entonces, dándole vueltas, pensé, o sea, yo tengo que encontrar un camino que me permita que nos comuniquemos, pero que nos comuniquemos más de tú a tú. Y me pareció que el email marketing era perfecto para esto. Pues lo has explicado también que yo me voy a ir ya, te dejo aquí el resto del programa. Pues yo siempre digo aquello de da igual cuánta gente haya en tu lista, tú estás hablando uno a uno Claro. y maravilloso cuando te responden porque es una persona, un potencial cliente, porque es alguien que dice, joder, le impacta mi mensaje, le tengo a tiro de piedra de una, Sí. de una venta, ¿no? O sea que, vamos, Para lo mí has una de las cosas explicado más maravilloso. satisfactorias es cuando me contestan. Me encanta y me contesta Sí, mucha sí. gente, ¿eh? Y me contestan Pues no a me veces me extraña. contestan Está por porque contestarte yo y luego he dicho, pues yo tengo su WhatsApp, yo por qué le voy a contestar al email, le voy a preguntar. qué bueno, pero sí, sí, sí que me contestan y me contestan y me preguntan o a veces se sienten muy identificados. O sea, yo no les mando mails. A ver cómo decirte. Primero yo en los mails hablo como yo soy, o sea, pero básicamente porque no sé hacerlo de otra manera, ¿eh? O sea, yo, esa gente que cuando entra por la puerta de la oficina es como que se siente poseída por Cervantes y tienen que hablar como tal, o sea, a mí no me pasa. Bueno, pues tengo esa, no sé si suerte o mala Tú eres suerte, como pero eres, ¿no? Tú yo eres soy como soy. natural. Entonces, si te gusta, pues fenomenal, y si no te gusta, pues fenomenal también. O sea, ya está. Entonces, y luego yo trato siempre de en cada mail aportar algo, pero no juego de verdad, ¿eh? Y no, a lo mejor porque no soy marketera, a lo mejor porque no soy lo suficientemente buena o a lo mejor porque soy tonta, pero yo no trato de voy a dar hasta aquí y luego el resto no lo doy para no sé qué. Voy a hacer esto para que tengan escasez. Mira, que no, que yo para eso no sirvo. O sea, yo te cuento lo que te quiero contar y por supuesto te trato de vender mi formación porque tengo que comer, ¿eh? O sea, también. Entonces, Sí, sí, como tiene pero que ser, sí, sí. así. Y entonces, pero lo hago así, y quizá porque lo hago de una manera muy natural, porque no sé hacer otra cosa, ¿eh? Y porque tampoco me sentiría bien, entendiendo muy bien la comunidad a la que yo me dirijo, a mí eso de, no, pues te lo vendo esta semana y si no lo compras esta semana, ya no te lo vendo más nunca. No por, pero si lo necesita, pero ¿por qué no se lo voy a vender? A lo mejor no lo puede pagar esta semana y lo quiere pagar la que viene. O a lo mejor hoy todavía no siente que tenga esa necesidad, pero la semana que viene sí. Entonces, no me siento demasiado confortable con algunas estrategias muy marqueteras que entiendo su beneficio y entiendo que funcionan y que me parece que si vendes camisetas o vendes tal, pues juega con ello. Yo en mi caso no me No te lo pide el terminan algunas cuerpo. de... No, 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 yo pero en porque no eso encuentro el te porqué. alabo el gusto y además siempre digo que tu marketing tiene que ir acorde contigo. Si no, es que si no Sí, fluye, se nota. O sea, es como diciendo, esto está un poquito impostado y si está impostado no vas a vender. En tu defensa diré, que tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a contar, que tus tasas de conversión son muy buenas. O sea, quiero decir que a lo mejor hay alguien que dice, nah, yo creo que Elena es una rebelde del marketing, ha venido aquí es una rebelde sin causa. Y no, hay causa, que yo lo he visto con estos ojitos, he visto que la cosa le funciona. El, y yo tengo una cosa que me llama mucho la atención, porque siempre digo que la clave es la relevancia, ¿no? Y yo pienso en esa persona que está buscando trabajo y, claro, entre leer el email de Elena y leer el email de Infojobs, es decir, ¿tú cómo consigues realmente batir a Infojobs? Entiéndeme, es decir, seguramente lea los sí, dos, sí, ¿vale? sí. Pero es como, ostras, si esta gente realmente lo que quiere es ver aquí, oye, ofertas de trabajo en el asunto, ¿no? Y eso no es lo que tú haces. Y sin embargo, No. tienes unas tasas de apertura muy buenas, tienes una conversión muy buena. ¿Cómo consigues más relevancia que lo que parece evidente que es relevante? Pues fíjate que yo no lo sé. O sea, para empezar, no lo sé. Entonces, cualquier cosa que te diga es, Bueno, pero bueno, tú, ¿qué intentas? ¿Qué intentas? pues fíjate, yo creo que es porque les digo la verdad. Y creo que es porque les cuento cosas que les sirven. O sea, yo tengo una máxima en mi cabeza permanentemente, o sea, pero permanentemente, que es que todo lo que hago tiene que servir, que les sirva.
Entonces yo cada vez que le pregunto a un candidato, pero te ha servido, oye, ¿qué lee? Pero te ha servido, oye, que he comprado un curso, pero te ha servido, porque entonces quizá ese empeño en que cualquier cosa que yo hago, sea un mail, sea un curso, sea un audio, sea tal, les tiene que ser útil para su objetivo, ¿no? Ujú, Entonces, como tienen un objetivo muy claro y es un mundo que yo conozco muy bien, en el que se mueven, no me resulta, creo, complicado el darles cosas que les sirven, ¿no? Entonces, yo en ujú, todos los mails te prometo que yo, bueno, tú lo sabes porque me lees, ¿no? Pero a ujú, veces, pero yo no les cuento historias de, no sé, yo estoy suscrita a un montón de listas de mails, ¿eh? Porque como para ujú. mí esto era un mundo nuevo, yo decía, esto del email marketing, ¿qué coño es? A ver, ¿qué hay que hacer? Entonces yo me suscribía a un montón a todo lo que me llegaba. Luego ya he depurado y me quedo con las que me aportan Ujú. algo, ¿no? Y entonces había algunas, mm, aquello era, pues sí, una historia, un no sé qué, sí, entretenido, bien, bien, tal, tal, y luego una venta. Y yo decía, pero, o sea, bien, ¿no? Pero para Sí, eso pero me ¿y compro un qué? libro. Sí. O sea, pero o sea, no me aportaba nada, o no me enseñaba nada, o no me enriquecía con nada, no sé. Entonces, a una persona que está en esa situación, yo entiendo que lo que le tengo que dar son armas, Ujú. herramientas, ideas, mm, desmontarle mitos, no sé. O sea, entonces yo cada día trato de contar algo o algo Sí, que me ha les pasado. preparas para lo que les viene encima, claro. Claro. Ujú, Entonces, ujú, sí, al final del mail les vendo, claro que les vendo. Primero, ujú, porque yo tengo que comer y segundo, porque creo que es bueno para ellos. Entonces, como tengo esa convicción de que lo que les vendo, primero, les va a servir y segundo, es bueno para ellos, me cuesta menos venderlo. ujú, Porque yo creo que esa siempre es una de las luchas que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? El vender, ¿no? Que parece que te ujú, cuesta. Pues a mí con esto me cuesta relativamente poco, ujú. ¿no? Pero porque tengo muchísima confianza en que es que esto es bueno para ti y Sí, además y tiene luego un además, precio que sé que puedes independientemente de que pagar. no te compren, valor has aportado. Es decir, que Efectivamente, tú te sientes a gusto como diciendo, oye, estás mejor claro. ahora que antes de hablar conmigo. Sí. Ujú, Sí, y además yo se lo digo, oye, si tú no quieres comprar, no compres. O sea, a mí no me importa. ujú. Léelo. O sea, léelo porque me ha pasado con algún Y candidato, ¿no? aplícalo. Ujú, Léelo y aplícalo. Y ujú, quédate con ello. Y de verdad, porque al final, y yo tengo gente a lo mejor que me dice, mira, el otro día me escribió una chica y me decía, oye, ya he encontrado trabajo. Tal, estaba súper contenta y tal. Dame de baja de tu lista si quieres. Y yo le decía, no, pero que no, muchacha, si quieres, o sea, te puedes quedar. O sea, a mí no me importa. Digo, si precisamente cuando más fuertes debéis haceros y cuando más debéis trabajar en esto es cuando no lo necesitáis, para ujú. que cuando llegue el momento Te pille estés, preparado. claro, te pille preparado. O sea, eso es mucho más inteligente que hacerlo cuando ya te pilla el toro. No Ujú. pasa nada, se sale igual, pero entonces, bueno, pues quizá, pues, no sé, ¿por qué funciona? No lo sé. No se me había ocurrido esto último que has dicho, claro, tú tienes ahí esa pata en que esto tiene un principio y un final, pero no tiene por qué ser un final. Total. ¿Estás trabajando ya en ello para ampliar un poco Sí. los contenidos? O sea, Mm. lo tengo aquí, pero no lo tengo Pero lo fuera tienes todavía. previsto, O ¿no? sea, sí, o sea, soy Muy bien, perfectamente muy consciente bien. de que mi ciclo mi cliente tiene un inicio y un fin. O sea, se Mm. apunta cuando tiene esa necesidad de encontrar un nuevo trabajo porque le han echado o porque quiere cambiar y a veces cuando ya se ha incorporado, se va. Y entiendo que se vaya, o sea, Mm. quiero decir, sí, me parece Sí, bueno, lógico, ¿no? cubrió el ciclo, sí. Efectivamente, entonces, y también puedo entender que a lo mejor no te apetezca que te estén todo el día dando por culo con este tipo de temas cuando ya, pues Mm. fenomenal. Lo que sí Mm. tengo claro es que hay muchas cosas, o sea, quiero decir, el proceso de selección, equivocadamente pensamos que termina el día que te hacen una oferta. Y yo creo que eso es un error, porque luego, una vez que te incorporas, tienes que superar un periodo de prueba, tienes que tener tu primera evaluación del desempeño, tienes que ganarte a tu jefe, a tus compañeros, tienes que volver a posicionarte en la organización. Entonces, por ahí es por donde yo quiero Sí, ampliar. incluso puedes acceder a una Claro, selección que ya no es de búsqueda de empleo, sino de mejora de tus condiciones también, ¿no? no, no, claro, luego querrás promocionar internamente, querrás optar a un cambio. Entonces, por ahí, por toda esa pata es donde yo quiero ir ampliando. Para esto lo que Qué pasa es que, bueno. claro, llevo 2 meses, o sea, quiero Sí, decir, sí, lo es. sé, lo sé. Ujú, ujú, Entonces estoy como súper reciente y estoy tratando de asentar esta primera pata para luego ir a la otra, porque yo creo que el ciclo no termina. O sea, ujú, pensamos que sí, pero no es así. Porque tú ujú. volverás a buscar trabajo. O sea, si tú vives en este mundo corporativo,
Mm, volverás a buscar trabajo antes o después, seguro. mm. Ya no Es- existen los trabajos para siempre como antes. mm. Estaba pensando que un ejemplo muy claro de esto que tú estás diciendo y de esto que decías antes también, de mejor hecho que perfecto, es esto de que lo importante no es el formato, sino lo que cuentas. Y tú es que tienes un formato muy curioso para tus formaciones. Cuéntame más de eso. Pues mira, dudé Y además muchísimo tiene un al porqué, principio. quiere decir que Sí, tiene sí, un... sí, sí. Sí, sí, yo al principio dudé un montón en qué formato hacer el delivery de las formaciones, ¿no? Mm, Un montón, me planteé todas las opciones y todas las alternativas, ¿no? Y al final, un poco por el más hecho que perfecto, dije, mira, yo tengo que salir, tengo que arrancar, me voy a dejar de milongas, y entonces opté por grabarlo en audio, ¿vale? Eh, es verdad que yo pensaba que el audio tiene muchas ventajas. O sea, me parece que es una manera muy cómoda de consumir, porque lo puedes escuchar en cualquier ujú. parte. Me parece además que es una manera muy cómoda de evitar que te distraigas y de que te centres mucho. Tal. Bueno, empecé así y vi que funcionaba muy bien. De hecho, recibí feedback, yo les pido feedback siempre a toda la gente que hace cualquiera de mis cursos, y una de las cosas que más se repetía era que el formato les gustaba mucho. Qué bueno. Y entonces dije, ya está. O sea, primero, por pura comodidad, o sea, me descomplico, o sea, yo no me tengo que poner a grabar y vídeos, a editarlos, a comprarme un aro de luz, a hacer yo no Sí, sé qué, que me parecía, hacer una producción, editar, no, no ¿no? sé Pero qué. es que además, ¿sabes lo que pasa, Paco? Que me parecía una pérdida de tiempo. Digo, pero ¿a quién aporta esto? Ujú. O sea, ¿a quién aporta el que yo lo haga en ese formato? Entonces yo le decía, ¿te sirve así? Y me acuerdo una candidata que me decía, o sea, es que me parece maravilloso porque yo me pongo mis cascos, te escucho y al mismo tiempo puedo ir escribiendo, puedo ir apuntando, puedo ir Sí, como si reflexionando, salgo a tal. Y entonces, correr o hago las cosas de la casa, sí. Ujú. exacto, exacto. Y entonces me pareció comodísimo y decidí que esa iba a ser la manera y Qué que, bueno. porque funciona y porque además es que creo que es bueno que sea así. Y Mm. entonces, pues bueno, pues mira, así se va a quedar. Un Y además ejemplo me claro de que permite el formato no es lo importante, que lo importante es eso que has no, dicho tú de ¿te ha servido? Que esa es la clave, exacto. ¿no? Si te sirve, nos quedamos así. Y así va Muy a bien. seguir, ¿eh? Y así va a Mm. seguir. Y me Sí, permite además, seguir. bueno, has visto también el auge ahora de los audiolibros, que a mí es una cosa que no me entra, porque es que yo para eso soy muy tal. O sea, yo sí, yo, por ejemplo, estoy con los cascos todo el día, escuchando podcast mientras trabajo, pero yo para un libro no puedo hacer eso. Yo el podcast porque me entretiene y me entero de la mitad de lo que me cuentan, ¿no? Mientras yo estoy haciendo otras Exacto, cosas. Pero en un exacto. libro tengo que estar concentrado y yo no tengo esa. O sea, no, no. Yo mi rato de concentración tiene que ser con un libro, pero lo cierto es que el formato audiolibro, que yo lo conocí, pues cuando yo viajé a Estados Unidos hace ya 14 años, una cosa así, y era curioso porque había audiolibros por todos los lados. Es más, en el apartamento en el que nos alojamos, la propietaria, cuando nos fuimos, nos regaló un audiolibro que todavía conservo y nunca puse. Sí, sí, y tal, pero era como que te regalaba un libro. Y digo, pues esto es un CD, ¿no? Pues no, era un libro, ¿no? Y tal, y cuando veo que eso ahora ya está empapando aquí de una manera bastante fuerte, bueno, pues implica que el formato es lo de menos, que la gente lo que quiere es el resultado y que si además el formato te lo facilita, no, no es que sea más Exacto. bonito ni más espectacular, no, 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 que te facilita el proceso, mucho mejor, que quizás hay que pensar más en el sí. formato, en eso, no en lo estético, sino realmente en lo finalista, ¿no? No, es que ese es el objetivo. O sea, el objetivo tiene que ser que esto te sirva para tu objetivo. Mm, Entonces, si además es un formato que nos permite ser más ágiles, a mí me permite funcionar de una manera mucho más ujú. rápida. O sea, a mí se me ocurre una formación o me demandan algo, decido qué tal y una vez que tengo la idea y que tengo el contenido en mi cabeza, yo lo grabo en una hora y una vez que lo he grabado, ¡pum! Además yo grabo del tirón siempre, yo Ujú. jamás edito los audios que grabo, porque, y además se lo explico, mira, yo no soy una profesional de la grabación, yo no soy una profesional del esto, yo lo que estoy tratando es de ayudarte y de darte un contenido que te sirva. Y te lo voy a contar como se lo contaría a un amigo. Mm. Y entonces yo a un amigo no le edito los WhatsApps. Entonces, mira, pues yo te lo cuento así y si en medio me equivoco, pues me he equivocado y si tengo que toser, he tosido. O sea, y ya está, ¿no? Pero lo importante es que sea útil para ti. Y luego a mí un vídeo donde el que me está viendo está más preocupado de si, pues mira qué jersey lleva. Pues, uy, en el fondo que tiene. Y a mí eso me parece que es poco útil. Y Te como voy es a lo que a mí contar me una pasaría, tontería con eso que has dicho, pero a mí me paralizó, no me paralizó, me incomodaba mucho cuando tardé mucho en grabarme en vídeo el podcast por el que ponerme. O sea, pues digo, joder, tío, si es que ¿verdad? Como coincida que 3 días vas igual, pero porque te ha coincidido así, porque yo no tengo un día específico claro, de grabar ni tal.
Digo, se van a pensar que es un dibujo animado, tío, voy siempre con la misma ropa. Te voy a decir una Ya, cosa. cuando me quité eso de la cabeza y me dio Sí, igual, sí. joder, fui mucho más productivo. Pues te voy a contar una cosa. Yo ahora estoy haciendo un montón de podcasts y Mm, estoy grabando varios podcasts y me están mm. entrevistando en muchos sitios. Absolutamente en todos voy con este jersey. Sí, es una manera de decir, En esta todos. es, me Porque pensé reconoces, y sí, dije, sí. o sea, ¿qué voy a estar pensando que me pongo y que me puse en el otro? Y entonces ahora, mira, yo no tengo tiempo para Pues a eso, mí me ni me pasaba y lo parece, hacía y digo, pero qué tonterías sí, estas. Y es que luego de eso no, nadie pues se no. fija. Mm. Yo decidí que no, o se fijan y entonces no están escuchando en lo que tienen que Sí, bueno, pues estar. entonces no es tu cliente ni están a lo Mi que tienen que estar, jersey sí, sí. negro, Mm. y digo, entonces me veas en el podcast, que me veas, me verás con un jersey negro de cuello vuelto. Espero que Qué cuando bueno. llegue junio Bueno, a ver si me hay que tengo que buscarse buscar el modelo de verano, me tengo que el buscar, uniforme de verano. sí, pero precisamente porque no quería que eso fuera una preocupación. O Qué sea, bueno, que no, qué bueno. no. Mm. Así que Bueno, nada. una cuestión de email marketing también. Tú escribes un email cada día. Es decir, esto es como, Mm. no, yo hasta antes no hacía nada y ahora, ala, así, a cholón, como se dice, ¿no? Eh, ¿Qué te ha aportado? Oh, muchísimo, muchísimo. Primero, yo creo que te hace, o sea, te da muchísima claridad mental, Ujú, porque te hace plantearte cada día un tema, una anécdota, lo que sea relacionado con el mundillo en el que yo me muevo, y te obliga a pararte y pensar, ¿no? Te obliga un poco a dejar de correr, ¿no? En todo. Entonces, a mí me parece un momento increíble, el momento de pensar de qué voy a hablar hoy, ¿no? Y luego te aporta un canal de comunicación con tu cliente o potencial cliente, me da igual, ujú, o sea, insuperable. O sea, ujú. insuperable, porque es que estamos ahí, o sea, estamos como dices tú, a golpe de mail, ¿no? O, ¿cómo lo llamas tú al final de tus mails? A Ahí un pues clic de no, distancia, ¿no? O un mail así a de un clic de distancia. distancia, sí, exactamente. Sí. Claro. Entonces, que me encantó esa frase, pero es verdad, es que estamos ahí, ¿no? Entonces, es una manera de estar muy presente en el día a día, ¿no? Y hoy, ¿qué les voy a dar, no? O sea, necesito darles algo. Entonces, tengo a mi público, a mi comunidad muy presente. O sea, no me olvido de ellos en ningún momento Sí, y porque ellos a todos ti, los ¿no? Es días, decir, también, claro, pues. por supuesto, y luego, claro, también es una manera egoístamente vista de estar en su top of mind. O sea, evidentemente, yo todos los días aparezco ahí, ¿no? Yo he tenido mis dudas también, ¿no? Y alguna vez, "Oye, ¿cómo escribes también los fines de semana? Pues a lo mejor. Entonces, yo no, de verdad que me planteé en algún momento no escribir el fin de semana, Sí, ¿no? hay quien lo hace, que No escribe por solo de mí, lunes a viernes. Sí. sí, 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 pero no, yo no me lo planteaba por mí, sino yo decía por ellos, ¿no? Pero luego dije, vamos a ver, primero, ¿quién soy yo para decidir cuándo me tiene que leer mi cliente? O sea, a lo mejor hay gente que disfruta mucho más los fines de semana de mis mails que entre semana. Entonces, yo no tengo que decidir por ellos. Y segundo, el que me lee es porque quiere. O sea, el que recibe mis mails es porque Y se ha la apuntado preocupación y la sabe. tiene de lunes a domingo, en tu caso, la verdad. O sea, Efectivamente, además de eso, y además los fines de semana mucho más porque tienen mucho tiempo, porque entonces, pues si el que está ahí es porque quiere, pues yo le escribo. Si no me quieres leer, pues no me leas. Si te quieres dar de baja, pues te das de baja y todos están Bueno, muy aquí, contentos. aquí nadie va a querer darse de baja, ¿eh? Porque lo tienen prohibido. Pero ¿dónde pueden darse de alta? Porque ya les hemos puesto los dientes muy largos, Elena. ¿Dónde te encuentran? Pues facilísimo, en mesobratalento.com. Bueno, dejaremos aquí el enlace en la nota del programa para que nadie se nos desgracie si está corriendo con la moto o con lo que sea. El, Exacto, mesobratalento.com, ¿no? .com, Y eso es. se suscriben ahí, Ahí se reciben pueden algo por suscribir, suscribirse. claro que sí. Suscriben ahí y van a recibir de regalo un audio eh, Así ya te que, prueban. claro. En este caso, fíjate, esto fue un audio que yo le mandé a una amiga. Yo tengo una Mm, amiga que, bueno, pues que la despidieron, además de una manera súper inesperada, y bueno, pues hizo un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Empezó a mandar currículums, actualizó el currículum y empezó a mandarlo como si estuviera poseída por mm, Billy el Rápido, ¿no? Y empezó a hacer cosas y empezó a tal, y pues no le estaba funcionando como es lógico. Y bueno, me escribió y un poco desesperada, ¿no? Un poco tal. Bueno, pues le mandé un audio, un pedazo de audio, digo pedazo de audio porque dura como 7, 8 minutos. Eso ya es un podcast. A partir de 5 minutos es podcast ya oficialmente. Pues entonces le mandé un podcast directamente, un poco diciéndole, oye, guapa,
es que hay 3 cosas que tienes que hacer antes de todo lo que estás haciendo ahora y que no estás teniendo en cuenta. Y además, como soy un poco bruta, le dije, y sin estas 3, estás jodida. Mm. Y entonces ese audio a mi amiga le ayudó mucho, o sea, le ayudó un montón, y siempre que la veo me lo dice, ¿no? Que le ayudó un montón a hacer clic, ¿no? Y a decir, claro. Y entonces, como yo sabía que ella le había servido, yo ese audio, con su permiso, alguna vez se lo he mandado a algún candidato con el que he Ujú. hablado, algún conocido, y siempre les chocaba, ¿no? Y les gustaba, ¿no? Y parece que les ayudaba mucho, ¿no? Y entonces decidí que eso era lo que tenía que regalar por suscribirse, ¿no? Y además me parece que es una manera muy buena también de que me conozcan, de que vean las Ujú. cosas que digo, cómo cuento las cosas, o sea, y que, oye, pues que si La se voz equivocan, transmite muchísimo, transmite muchísimo más no, que el texto, eso es así, eso es verdad. Hay eso es gente que así, desde que tengo el podcast, bueno, ahora ya no me lo dicen tanto, ¿no? Pero cuando empezaba había gente que me decía, jo, ahora leo tus emails con tu voz. claro, Que justo. parece una tontería, Además, pero tú es es un que tú bullet eres magnet, muy es así. comunicador, ¿eh? Tú, no sé si has sido locutor de radio en Te dejaré otra, currículum. No, no lo he sido, no lo he sido, no lo he sido. pues tienes ahí un punto de comunicador potente, ¿eh? Pues nos está escuchando una persona, mi mejor amigo, él sabe quién es, porque yo solo tengo un muy mejor amigo, entonces él sabe quién es y me dijo, pero con esa voz, ¿dónde vas? Pues tienes, Así tienes que, dedicado homenaje, te agradezco mucho tus palabras, Elena. pues si te tienes que reinventar, explora ese camino. Mm, muy bien, muy bien. Pues bueno, pues ahí queda la cosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, mesobratalento.com. No solo vais a recibir el audio, sino que todos los días, ya sabéis, emails de verdad, o sea, personalizadlos de cabo a rabo, son extraordinarios. Y quedaros con que, para mí lo más importante, además, como tú has dicho, tú no eres marketera. Yo a mí que siempre me gusta decir que me gusta hacer marketing para no marketeros, ¿no? Es como, porque claro, pues hacer marketing para un marketero, yo siempre muchas veces pienso, pues es que esto ya lo deberías saber, ¿no? Pero yo en ese complejo que tengo de tener una profesión que siempre digo que es un mal necesario, que al final la gente hace cosas maravillosas como ayudar a encontrar empleo a otras personas, por ejemplo, y sin embargo, claro, tienen esa cosa de que, claro, pero tienen que promocionarse, no les queda más remedio. Y es algo que no, muchos no quieren hacer o que se creen que no saben. Bueno, pues creo que eres el ejemplo perfecto de que no hace falta ser marketero para hacer un extraordinario marketing y en este caso un extraordinario email marketing. Así que yo os digo de verdad la recomendación mesobratalento.com. Lo que sí, disclaimer. Yo no me hago responsable de lo que hagáis con vuestra vida después de leer estos emails. Eso ya vaya por delante, cada uno aquí ya somos mayorcitos, que cada uno haga lo que considere. Elena, de verdad, muchísimas gracias porque has aportado mucho valor. Me has quitado la espina de lo de la bolita de papel, que eso me ha tranquilizado mucho. Se lo diré a mi hijo para que no haga las tonterías que ha hecho su padre en el pasado. Y bueno, esta es tu casa y puedes venir cuando quieras, que seguro que encontramos otro motivo para que te pases por aquí. Qué bueno, Paco, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión estar aquí contigo y ha sido un ratito súper agradable. Muchas gracias, un abrazo enorme. Igual, un abrazo. Chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad. Enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos
de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!